En esta oportunidad conversaremos sobre la participación política de las mujeres, destacando algunos avances y retrocesos. En primer lugar, es importante destacar que ha habido un periodo de tiempo para reconocer el derecho al voto de las mujeres. En ese sentido, con la Constitución de 1923, solo votaban los ciudadanos varones casados o mayores de 25 años, que además supieran leer y escribir, tuvieran una propiedad o ejercieran cualquier tipo de profesión, arte o oficio. Es con la Constitución de 1933 en donde votan también los ciudadanos varones mayores de 21 años, casados, mayores de 18 y los emancipados. Acá hay que destacar un hallazgo del investigador Bedoya que señala que en 1945 sucedió un tipo de sufragio indirecto a través de las juntas municipales transitorias, donde surgieron algunas mujeres que destacaron como alcaldesas, como el caso de Dora Madueño, Angélica Zambrano y Alicia Cox. Serían en ese sentido las primeras mujeres que pudieron ejercer la elección en ese tipo de puestos, ¿no? De elección popular, aunque son unas juntas municipales transitorias. Es recién con la modificación constitucional del año 1955 en el que se reconoce que pueden votar ciudadanos, ciudadanas peruanas, varones, mujeres mayores de 18 años, emancipados. Y en el caso de las mujeres, siempre y cuando sepan leer y escribir. Es decir, es un recorrido histórico del derecho al voto, pero destacando en este caso solo de aquellas mujeres que sabían leer y escribir. En ese sentido, hay que destacar también que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha señalado que frente a la discriminación estructural que sufrimos las mujeres, es indispensable, es obligación de los gobiernos de los estados adoptar algunas medidas que busquen corregir estas desigualdades, ¿no? Ya sea por causas estructurales como por ejemplo, en este sentido, el acceso a la participación política, a la elección a cargos políticos, ¿no? Y así señala que se pueden adoptar medidas de carácter temporal para acelerar la igualdad de hecho en la realidad entre hombres y mujeres, y cuando se hayan alcanzado esos objetivos se podrá, digamos, dejar de lado estas medidas. Pero sin embargo, allí vamos a ir dándonos cuenta de que la adopción de esta medida de acción afirmativa, como la cuota, por ejemplo, conocida como la cuota de género, en la conformación de las listas electorales, sí tuvo un impacto positivo en cuanto a la elección de las mujeres. Ahí, por ejemplo, vemos que cuando no se aplicaba la cuota entre el año 95 y 2000, de los 120 escaños en el Congreso, solamente 12% eran mujeres, o sea, 13 congresistas. En el año 2000, cuando se aplica por primera vez la cuota, con un 25% de las listas electorales, para mujeres o para varones, pero obligatoriamente, que participarán también, las mujeres, en ese sentido, sí hay un impacto de estos 120 escaños, pasando de un 12 a un 22%, con 26 mujeres elegidas. Luego se incrementa la cuota en la aplicación de la elección en el año 2001, pasando a un 30% la cuota, ¿no? Para estas elecciones del año 2001. Y se aplicó esta cuota del 30% hasta el año 2021. Y durante 20 años sí se ve una oscilación entre 18, 29, 22, 28 y 26% de mujeres que, como consecuencia de la aplicación de las cuotas, pudieron ingresar a el Congreso de la República. Sin embargo, como pueden darse cuenta también, este porcentaje nunca superó el 30%. Lo máximo que llegó fue 29% en el año o en el periodo 2006-2011.
Y ya es en el 2021 que se aplica la paridad de alternancia en el periodo legislativo 21-2026, en la que también se va dando cuenta de un avance importante, donde se pasa a un 38,5% con 50 congresistas elegidas de las 130 escaños. Entonces, nos va dando cuenta cómo una medida de acción afirmativa como la cuota sí tuvo un impacto importante, sobre todo a nivel del Congreso, ¿no? Ya para las elecciones regionales y locales del año 2022, también se ve que la paridad va a impactar en la mayor presencia de mujeres en los resultados electorales. Y ahí vemos cómo, comparando el año 2010 con el año 2022, hay un incremento en los cargos de elección popular en donde mujeres ocupan un 8% a nivel de gobernaciones regionales, ¿no? No se incrementa mucho, pero sí, digamos, hay un porcentaje un poquito más elevado a comparación del año 2014 o 2018, donde no había ninguna, era mínimo la presencia de las mujeres, ¿no? Pero justamente por la paridad en la fórmula las integrantes de las gobernaciones regionales, es que la fórmula además de paridad y alternancia, en las vicegobernadoras, o en el cargo de vicegobernador o vicegobernadora, hay un elevado incremento de las mujeres, pasando a un 88% en el año 2022. Sin embargo, vemos que a nivel del encabezamiento no pasa lo mismo. Las alcaldías provinciales y distritales se mantienen. Mujeres un 4,6% en el año 2022 y un 5,5% a nivel distrital. Es decir, si bien impacta a nivel de la fórmula de los gobiernos regionales, no pasa lo mismo, se incrementa un poco, pero no es demasiado en el encabezamiento de las listas, que sigue siendo mayoritariamente masculino. La Defensoría del Pueblo hizo una evaluación de la cuota de género en nuestro país a través de las elecciones regionales y municipales del 2006, las elecciones generales de 2016, las elecciones regionales y municipales de 2018 y las elecciones congresales especiales o extraordinarias del año 2020. Y más o menos comparando los obstáculos, se detectó algunos obstáculos que se iban repitiendo. Por ejemplo, que pese a que era un requisito, las mujeres seguían ocupando los tercios inferiores de las listas electorales. En el año 2006, por ejemplo, más de la mitad de las candidatas a consejeras regionales ocupaban estos tercios inferiores, o casi un 48% de las consejeras provinciales. En las elecciones generales del 2016 también, en 21 de 26 distritos electorales, también se presentaron mayoritariamente las mujeres en los tercios inferiores, al igual que en el año 2018 y el 2020, como pueden ver ustedes en el cuadro. También otra hallazgo importante es que si bien se cumplía la cuota de género al inicio de la inscripción electoral, esto no se mantenía hasta el final. Y eso hacía que muchas veces los resultados finales de las listas electorales no cumplan realmente la cuota de género. Por ejemplo, en el 2006, de 127 listas para consejos municipales provinciales y 45 para consejos regionales, incumplieron la cuota de género y no hubo ninguna sanción. Es decir, en la cuota de género era un requisito de inicio de la competencia electoral, de inicio de la inscripción electoral, pero no se mantenía hasta el final, cosa que si había algún cambio, renuncia, retiro o cualquier tipo de exclusión de las candidatas, podía afectar ese 30%, pero se seguía manteniendo las listas electorales, ¿no? Por ejemplo, en el año 2016 se identificó 32 candidatas que fueron retiradas durante el proceso, pero no se sabe si quienes reemplazaban a estas candidatas también eran mujeres. Y en el año 2018 se identificó 4.528 candidatas que también fueron retiradas del proceso electoral, y tampoco el Jurado Nacional de Elecciones tenía identificado si estos retiros habían sido reemplazados por personas de su mismo género, ¿no? Y en el año 2020, 294 ciudadanas fueron excluidas del proceso
lo cual fue un 24% del total de candidatas presentadas inicialmente. Entonces, una consecuencia que se evidenciaba en todas estas elecciones era que la cuota solo era un requisito de inicio, pero no se mantenía hasta el final, no era de obligatorio cumplimiento hasta el final. Y otro aspecto importante es que el encabezamiento de las listas siempre ha sido mayoritariamente masculino. En el año 2016, el 78% del total de las listas del Congreso fue encabezado por varones, y en el año 2020, el 83%, también el encabezamiento de las listas inscritas fue de un varón, solo casi el 15% por una mujer. Y eso afectaba también finalmente los resultados y las oportunidades que tenían para ser elegidas. A nivel regional, también tenemos que los resultados en consejeros regionales, consejeros y consejeras regionales, si bien la alternancia incrementó, no fue un cambio muy elevado, ¿no? Podemos ver ahí que del año 2010 solo con un 28% y en el año 2022 con un 28,1% en el caso de las mujeres. Lo mismo a nivel de regidurías provinciales, en el año 2022 con la paridad de alternancia, casi pasa un 46% de un 24% en el año 2010 y a nivel de regiduría distrital también en el año 2022 casi un 48% de mujeres, pasando de un 28-29% de años anteriores. Entonces sí hay un impacto en la alternancia y la paridad, pero que no llega a, digamos, apuntar a un equilibrio en la presencia de las mujeres en las listas electorales, ¿no? Y en los resultados finalmente. También se ve un impacto a nivel del encabezamiento, o sea, quién es el que está en primer lugar en las candidaturas inscritas. En ese momento había una paridad horizontal, exigía que si una agrupación política tenía varios circunscripciones electorales, tenía que intercalar el encabezamiento de sus listas. Y ahí vemos que finalmente tenemos que en alcaldes o alcaldesas a nivel distrital, las mujeres no pasan de un 8,7%, a nivel provincial un 8,1% y a nivel de gobernaciones un 28,5%. Es decir, también hay una mayor presencia, pero no ha superado o no hay un equilibrio, ¿no? Paritario. Históricamente, las candidaturas para los cargos ejecutivos municipales, provinciales y distritales no han superado el 10%. Tenemos que en el caso del el 28,5% de las listas inscritas a cargos ejecutivos regionales tuvo como número uno de las listas o como el encabezamiento a una mujer, solo el 28,5%. Y de los 15 partidos políticos que participaron en las elecciones regionales y municipales del año 2022, las candidaturas a las que se aplicaron la paridad horizontal solo fueron en 15 partidos. De estos 15 partidos, solo 7 cumplieron con este criterio de aplicar la paridad horizontal. Es decir, más o menos un poco menos de la mitad. Y en cuanto a los 196 alcaldías provinciales, la presencia de candidatas apenas superaba el 8,1%, y a nivel de las alcaldías distritales, que en total eran en 1,694, también solo ascendía a 8,7%. Esto nos va dando cuenta que hay un impacto también en el incumplimiento de la paridad horizontal. Haciendo un breve repaso, entonces, tenemos que más o menos en 1955 se ejerció el derecho al voto de manera más visible de las mujeres, claro, de las que sabían leer y escribir, y por ejemplo en las elecciones de 1955 se identificó que eran 34% mujeres votantes. En las elecciones generales del 56 se identificó a 9 parlamentarias mujeres, 8 diputadas y una senadora. En el año 2000 hay un caso emblemático que llega a la Corte Interamericana, el caso Janet de Espinosa Feria y otras versus Perú, en donde ya se aplicaba la cuota de género, pero sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones interpretó que este porcentaje se aplicaba si se daba en la circunscripción electoral que daba un decimal, el redondeo o la aplicación matemática era hacia abajo, es decir, se reducía las oportunidades de las candidatas para ocupar estos puestos, afectando a los distritos electorales del Callao y Kelly Libertad. Por ello, las candidatas de estas
regiones presentaron el caso ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este caso aún se mantiene pendiente de un acuerdo de solución amistosa, porque el espíritu de la ley, de la norma en ese momento de las cuotas de género, era promover la participación política de las mujeres. Sin embargo, esa interpretación matemática además de redondear, digamos, las posibilidades, limitando la mayor participación de mujeres, afectaba justamente la finalidad de esta norma. En el año 2020 hay también varios avances importantes. Previo a ello, un año antes, con la ley 30996 se da una propuesta de paridad y alternancia progresiva. Es decir, en el año 2026 sea del 45% y en el año 2031 del 50%. Luego, en el año 2019 se da otra ley, posteriormente, la 30982, en donde se señala que la cuota de participación del 30% de mujeres u hombres se daba en la conformación de las directivas a nivel de la conformación, ¿no? Sin embargo, ya es en el año 2020, con la ley 31030, que esta progresividad en la adopción de la paridad y alternancia se adopta desde las elecciones siguientes. Por eso es que en las elecciones regionales y municipales del año 2022 ya se aplica, ¿no? Entonces se da la paridad horizontal en la fórmula presidencial y a nivel de los gobiernos regionales también. En el año 2021 se adopta la ley 311-55, que es aquella que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, frente al acoso político. Y recientemente, el año pasado, en 2024, se da una ley, la 32058, que hace algunas modificaciones electorales. Entre ellas, elimina la paridad y alternancia en la fórmula presidencial y a nivel de los gobiernos regionales. Entonces ahí vemos que va a tener un impacto también porque justamente fue la aplicación de la paridad y alternancia que permitió que, por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales haya un número importante de vicegobernadoras, ¿no? Que además enfrentaron una serie de problemas también para su participación política y por eso también es importante mejorar la norma, la ley 311-55 de acoso político, que si bien identifica manifestaciones de esta forma de discriminación y violencia contra las mujeres, no está reglamentada y aún falta mejorar su aplicación, ¿no? Y permite identificar los casos, pero todavía está pendiente mejorar el procedimiento para la sanción y el tipo de institución que intervenga en esta sanción, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado los límites porque la ley tendría que precisar mejor esta competencia. Entonces, finalmente, en este repaso de algunos hitos importantes de este balance de la cuota de género, el avance de la paridad, podemos señalar que aún existen varios obstáculos para la participación política de las mujeres, sobre todo en los cargos de elección popular. Así, es importante desterrar el mito de que las mujeres no participan en política o que es muy difícil encontrar candidatas. Por ejemplo, ya en el año 2017, el Jurado Nacional de Elecciones identificó que el 48% de mujeres militantes estaba siendo parte de agrupaciones u organizaciones políticas, casi la mitad. Sin embargo, solo el 26% ocupó cargos de dirigencia. Es decir, las mujeres participan en política, forman parte de las agrupaciones políticas, partidos políticos, pero suelen ser ubicadas en funciones relacionadas con tareas asociadas al género, al cuidado, a la promoción de derechos más vinculados a lo femenino, ¿no? A lo social, y no tanto son ubicadas en cargos al interior mismo de las organizaciones políticas, en cargos de dirección. Entonces, hay una falta de democracia paritaria interna que facilitaría que las mujeres, además de participar como integrantes de estas agrupaciones, también ocupen cargos importantes para que se visibilice su participación y puedan también optar por posiciones importantes en la conformación de sus listas electorales. Además, como hemos señalado, el acoso político es una grave problemática también para las mujeres, donde muchas veces se afecta su vida personal, se les señala como su vida íntima, características personales, se hace mucho
incidencia de estas características a nivel de redes sociales, se limita su participación política en los cargos. Por ejemplo, hemos visto los casos de vicecoordinadoras en donde no se les permite participar activamente. Entonces, el acoso político es una grave problemática de violencia basada en género que expulsa a las mujeres del espacio público, de estos espacios de toma de decisión, ¿no? De poder en el que ellos podrían participar. Por eso es tan importante la regulación y que haya un procedimiento claro, con sanciones claras y competencias también, para que cualquier caso de acoso político a alguna candidata o a autoridad mujer electa sea adecuadamente sancionada, evitando la impunidad. También, por supuesto, hay otros aspectos a tener en cuenta, como la carga de cuidados y el uso del tiempo. Generalmente las mujeres tienen menor disponibilidad de tiempo para participar en actividades políticas y eso también es importante visibilizar, ¿no? Que la carga de cuidados impacta también en las posibilidades de participar en condiciones de igualdad con los varones en este ámbito. El acceso a financiamiento público, no hay una regulación para promover el equilibrio del uso del financiamiento público, si bien hay un principio de igualdad en la norma, pero no se incide en mayor participación también de las mujeres en este acceso para promocionar también sus candidaturas. Y finalmente, la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión no garantiza que la agenda de derechos fundamentales de las mujeres sea puesto en debate o sea puesto en la agenda pública. Por eso es importante no solamente promover una presencia equilibrada de mujeres, sino también promover que estas candidaturas, que esta presencia de mujeres también esté acorde con la promoción de los derechos de las mujeres, de adoptar decisiones, normas que promuevan una vida libre de toda forma de violencia de género, que se promueva también adoptar una agenda política que promueva la igualdad, que visibilice la discriminación estructural en la que se encuentran las mujeres en nuestro país actualmente. Muy bien, ese es un repaso muy general, pero que permite identificar cuál ha sido el recorrido de la participación política de las mujeres en nuestro país y cuál está siendo la agenda pendiente en que todavía se necesita atender para mejorar esta participación política y que las mujeres puedan desempeñar cargos políticos libres de toda forma de discriminación y violencia. Muchas gracias.